Hoy nos sumergimos en uno de los capítulos más largos y polémicos de la historia reciente de España. Hablamos de las casi 4 décadas de gobierno de Francisco Franco, un régimen que arrancó en 1939, justo sobre las cenizas de una guerra civil, y que no terminaría hasta su muerte en 1975. Imaginaos, 36 años, toda una vida para mucha gente definida por la visión de un solo hombre. Así que la gran pregunta es, ¿cómo es posible que un régimen tan personalista, nacido de una guerra, lograra consolidar un poder tan absoluto durante tanto tiempo? Pues eso es justo lo que vamos a desgranar. Cuando la guerra civil terminó, no llegó la paz, sino el comienzo de una dictadura férrea. Porque Francisco Franco no solo ganó la guerra, sino que en la práctica se convirtió en el propio Estado. Todos, absolutamente todos los hilos del poder pasaban por sus manos. Y ojo, que el título que adoptó, el caudillo, no era algo simbólico y ya está, para nada. Resumía a la perfección la esencia del régimen. Era el jefe de Estado, el jefe de gobierno, el jefe del ejército y el líder del único partido permitido. No había separación de poderes, ni oposición, ni contrapesos. Solo estaba Franco. Bueno, pero ¿cómo se mantiene un régimen así durante tanto tiempo? No es solo por la fuerza, claro. Se apoyó en una serie de pilares ideológicos muy claros que, con algunos retoques con el paso de los años, fueron la base de su poder durante esos 36 años. A ver, la base ideológica era una especie de cóctel de autoritarismo puro y duro, un anticomunismo visceral y un nacionalismo español muy centralista, que buscaba borrar cualquier identidad regional. En este sistema, cualquier disidente era considerado un enemigo y solo había una única forma de ser español, la que marcaba el régimen. Y aquí llegamos a una de las claves maestras del régimen, el nacionalcatolicismo. La Iglesia Católica no era una simple aliada, ¿qué va? Era una socia fundamental. El régimen le dio un poder inmenso sobre la educación y la moral de todo el país, y a cambio la Iglesia le daba al dictador la legitimidad casi divina que necesitaba para mantenerse en el poder. Hay que entender que el franquismo no fue siempre igual, ni mucho menos. Tuvo 2 etapas muy claras. Una primera hasta finales de los 50 de aislamiento total y autarquía, que básicamente sumió a España en la miseria, y una segunda etapa en la que por pura supervivencia los llamados tecnócratas abrieron la economía, lo que provocó el famoso milagro económico español. El país se modernizó, sí, pero la represión política siguió siendo la misma. Claro, detrás de la figura de un dictador siempre hay una historia creada a medida. Y es que es fascinante ver cómo la maquinaria de propaganda del régimen construyó un mito alrededor de Franco, una imagen pública que, como veremos, chocaba bastante con la realidad de su poder. La principal herramienta para esto era el Nodó, el noticiero oficial que se veía en todos los cines, y a través de él se proyectaba una imagen muy concreta, la de un líder tranquilo, un hombre de familia, aficionado a la pesca de salmones, vamos, casi un abuelo bondadoso para la nación. El objetivo era evidente, humanizar al dictador, hacerlo parecer cercano. Y claro, al lado del caudillo siempre estaba ella, su mujer, Carmen Polo. La imagen oficial que se proyectaba era de una devoción religiosa y una moralidad intachables, pero su leyenda popular, la que corría de boca en boca, hablaba de una pasión mucho más terrenal, su amor por las joyas y el lujo en una España que malvivía en la posguerra. Fijaos, según cuenta esa leyenda negra que rodeaba al régimen, el séquito de Carmen Polo tenía una forma muy sutil de hablar con los joyeros. Les sugerían tener un detalle con ella. Un eufemismo que todo el mundo entendía. El regalo no era una opción, era una exigencia. Y claro, esta práctica se hizo tan famosa que la gente de la calle le puso un mote que lo decía todo. Un apodo que resumía perfectamente el contraste entre el lujo del Palacio del Pardo y la dura realidad de la calle. La llamaban La Collares. Toda esta reputación de opulencia, claro, nos lleva a una pregunta inevitable. Más allá de su sueldo oficial como jefe de Estado, ¿cómo consiguió la familia Franco acumular una fortuna tan inmensa? Para empezar a entenderlo, vamos a mirar primero las cifras oficiales, las que eran públicas. Vamos a poner esto en contexto para que se entienda la magnitud. En el año 69, el sueldo oficial de Franco eran 95.000 pesetas al mes, y el salario mínimo de un trabajador español en ese mismo año, poco más de 3.000 pesetas. La diferencia es brutal. Pero esto, ojo, era solo el principio. Entonces, si el sueldo era ese, ¿de dónde viene la fortuna real? Pues el salario era casi lo de menos. La clave está en un sistema mucho más opaco que se alimentaba de donativos, que era imposible rechazar, de propiedades expropiadas a los vencidos de la guerra y de toda una red de negocios y empresas controlada desde la sombra. En resumen, un imperio construido al amparo del poder absoluto. Y claro, Franco muere en el 75, pero la historia no acaba ahí.
Ni mucho menos. De hecho, la batalla por esa herencia, por la fortuna familiar y por todo lo que simboliza su régimen sigue muy viva a día de hoy. A ver, las investigaciones más recientes hablan de un patrimonio inmobiliario de más de 400 propiedades, valorado en más de 100 millones de euros. Pero lo que están revelando los juicios actuales es que esa cifra tan enorme podría ser solo la punta del iceberg, la parte que se ve de una fortuna mucho mayor. Y es que décadas más tarde, los tribunales están moviendo ficha. Pasó en 2020 con la sentencia que obligó a la familia a devolver el Pazo de Meirás. Pasó de nuevo en 2024 cuando el Estado recuperó cientos de obras de arte y muebles de su interior. Y ha vuelto a pasar con estatuas medievales. La justicia, poco a poco, va dictaminando que muchos de esos bienes se consiguieron de forma fraudulenta, abusando del poder. Al final, lo que demuestran todas estas batallas legales es que el franquismo no es solo un capítulo cerrado en los libros de historia, es un legado que sigue muy presente, una herida que, casi 50 años después de la muerte del dictador, España todavía está aprendiendo a cerrar.